Piénsalo bien, ¿qué pueden tener en común que la generación de tu abuelo siempre quiera comprar las mismas marcas de toda la vida, que tu papá o tu tío Gen X sean más rebeldes, les gusta el rock and roll como Soda Stereo, o que tú, que eres millennial, tengas 5 trabajos y 5 hobbies diferentes, y que la generación Z tenga protestas con el logo del sombrero de Luffy? Suena chiste, ¿verdad? Pero te juro que hay un hilo invisible que conecta todos estos comportamientos, y es programación mental. Y todo empieza por la pantalla que te tocó vivir. En este video te explicaremos cómo la pantalla que nos tocó y nuestro entorno nos programó a tener pensamientos y comportamientos completamente diferentes a los de otras generaciones. Y esto es real. La psicóloga Jean Twenge nos demuestra en su trabajo que la mayor diferenciación entre generaciones, o sea, la diferencia entre cómo piensa tu tío, cómo piensas tú, incluso tu sobrino, no es solamente la música o la política, es la tecnología y cómo nosotros interactuamos con ella y cómo nos afectó, desde el individualismo hasta la forma en la que percibimos las corporaciones o las instituciones. Y es que sí, si algo hemos aprendido aquí en Plant Culture es que casi o prácticamente nada es casualidad, todo es branding. Y si a ti te gusta conectar los puntos de las cosas que te gusten y las cosas que vives día a día, suscríbete y suena la campanita, así puedes estar conectado. Ahora hablemos del tema. Para entender por qué tu abuelo es incapaz de dejar su banco, tenemos que ir a un sitio sagrado, el salón de su casa. Esta generación venía de un mundo roto. Sus padres vivieron guerras mundiales en Europa o en Latinoamérica. Había muchas dictaduras y una gran inestabilidad económica. El caos era la norma. Por eso, cuando llegó la posguerra, la gente deseaba desesperadamente una sola cosa: orden y consistencia. Para ellos, la televisión no era solo un aparato, era un altar familiar. Y lo crucial es que no tenían a dónde escapar, solo 3 o 4 canales cuando mucho. El mensaje, la autoridad, el presidente, la marca, todo era una sola voz. Buscaron la paz en esa consistencia. Era una programación de autoridad. Y el nivel de esta programación es demencial. Cuando Neil Armstrong puso un pie en la luna, no fue solo un evento de ciencia, fue el mayor view party de la cultura en la historia. El 93% de todos los televisores en Norteamérica estaban viendo la misma cosa. Piensa en la escala de toda una nación hipnotizada por una sola pantalla. El mismo mensaje de una autoridad unificada. Eso es algo que hoy en día es casi impensable. Que el 90% de un país entero vea un solo programa es casi imposible. Esa experiencia creó el cerebro de la lealtad institucional. Para ellos, si algo ha permanecido por décadas, es confiable. La consistencia es el branding, y esta lealtad inconsciente al principio fue lo que permitió el crecimiento sin cuestionamientos de las grandes corporaciones y los sistemas de pensiones. Por eso, pregúntale a tu abuelo por qué sigue comprando la misma marca de café. No es terquedad, es obediencia a su branding inicial. Pero claro, después de la lealtad absoluta viene la reacción. La generación X llegó y dijo: no me vas a obligar a ver esto. Si los boomers vivieron escasez, la generación X inauguró la abundancia con el cable. Su verdadera arma secreta fue un dispositivo pequeño pero inmenso: el control remoto. El control remoto no es solo un juguete, es la primera herramienta de rebelión masiva. Si la autoridad de la pantalla te aburre, te miente o huele a propaganda, cambias el canal y se acabó su poder. Se convirtieron en filtros humanos entrenados para desconfiar de todo lo que fuera demasiado pulido. MTV les enseñó que la rebelión se podía vender. Los Simpsons les enseñaron que la única forma de relacionarte con la autoridad era a través de la burla constante. Si Bart Simpson podía destruir a Homero y al director Skinner con ironía, ellos podían destruir cualquier mensaje. El impacto de este cambio es épico y dramático. A medida que la generación X crecía, la desconfianza por las grandes instituciones como el gobierno y los medios o la prensa se desplomó. Pasó de un 75% en los años 60 y 70 a un mínimo histórico cercano al 30% cuando ellos llegaron a la adultez.
Esta caída fue validada por los escándalos corporativos y los despidos masivos entre los años 80 y 90, que les probaron que la lealtad boomer era una trampa. La programación de la autoridad se rompió para siempre. Este reflejo del zapping o el cambio de canal se aplicó en su vida real. Nació el cerebro cínico que desconfía del sistema y la autoridad, sobre todo de las trampas del marketing de los boomers. Por eso el rock y la moda de esta época eran tan críticos y antisistema. Tu tío Gen X aplica el zapping en su carrera. Si su trabajo no funciona o le pide lealtad ciega, se va. Es la coherencia de su sistema operativo. La autenticidad es el único branding que vale. Y aquí estamos los millennials, la generación que jamás conoció un sistema operativo estable. Nosotros no tuvimos una transición, tuvimos la gran transición. Pasamos del VHS y la enciclopedia a tener todo el conocimiento del mundo en un aparato de bolsillo en menos de 10 años. Esto no es adaptación, es un shock constante que nos obliga a hacer multitasking. Y eso nos dio un superpoder forzado. Nuestro cerebro es el más flexible de todos. Nuestra mente está entrenada para la alternancia continua de atención. Nos guste o no, somos maestros del switch. El problema es que esta maestría tiene un costo. Queremos ser eficientes, pero estamos forzados. Fuimos una generación que creyó en la utopía del Internet libre, Napster, blogs, solo para despertar en la dictadura del feed, Facebook, Instagram y la constante comparación. Este hábito de tener 1000 ventanas abiertas es lo que nos agota. Un estudio del Common Sense Media sobre la alternancia digital revelaron que los jóvenes millennials pasaron más del 40% de su tiempo en pantallas, consumiendo múltiples medios de forma simultánea. Es la prueba de que te sientes obligado a estar en todas partes, porque tu sistema te dice que si te quedas quieto, mueres. ¿Y qué crea esto? La ansiedad del feed, la presión de ser exitoso, fitness, viajero y espiritual, todo a la vez. Vemos lentitud como fracaso, y esta ansiedad se convirtió en una herramienta de supervivencia económica, forzándonos a ser freelancers o a saltar de trabajo porque el sistema de lealtad ya no es garantía de nada, ni pensión, ni estabilidad, ni nada. Por eso hemos tenido 5 trabajos y 4 hobbies. No es inconstancia, es la coherencia con nuestro sistema. La maestría del cambio es nuestra única métrica de valor. Si la oportunidad no se mueve a nuestra velocidad, nuestra mente está entrenada a movernos nosotros. Y llegamos al presente. La generación Z, la generación que no conoció una vida sin un feed. Para ellos, la pantalla no es una herramienta, es el interfaz como funciona su mente. Su cerebro no solo procesa información, funciona como una inteligencia artificial. Se programó directamente con el lenguaje del algoritmo. Tienen que filtrar y procesar cantidades absurdas de información en periodos ultra cortos. Y así es que pueden sobrevivir a la carga de dopamina. Esto les da un superpoder, la eficiencia cognitiva brutal. Se vuelven expertos en descartar lo que no les sirve y lo hacen en milisegundos. Y esto es una locura, es el núcleo de su programación. La duración de video más efectiva para capturar la atención de la generación Z ha caído a menos de 7 segundos. 7 segundos. No es que no presten atención, es que son tan eficientes que su mente ha sido entrenada para identificar lo irrelevante y pasar a lo siguiente en un estímulo sin remordimientos. Por eso rechazan lo pulido y lento o perfecto de otras generaciones. Lo ven como falso o peor aún, lento. La plataforma les enseñó que la vida es un constante A/B testing de identidad. Lo que no funciona se descarta. Esto genera una generación súper pragmática y rápida a la hora de hacer branding. Y es que esta eficiencia se aplica a la vida real. El algoritmo les dio la inmediatez, pero también les dio una herramienta para la acción colectiva. La generación Z es la que más abiertamente habla de la ansiedad y depresión, no porque sean más débiles, sino porque la pantalla democratizó la vulnerabilidad, convirtiendo el problema individual en una bandera social. Sus protestas son el marketing de guerrilla cultural perfecto. El uso de un símbolo pop como es el sombrero de Luffy en una manifestación no es casualidad, es una simbiosis perfecta del branding de la generación Z y un símbolo de libertad y rebeldía que es inmediatamente comprensible, eficiente y sobre todo viralizable.
Su pantalla les enseñó que para cambiar el mundo no necesitas un discurso de 3 horas, necesitas un gancho de 7 segundos que el algoritmo quiera empujar. Mira, la tecnología que les tocó no fue un gadget o una forma de matar el tiempo. Les dio un sistema operativo mental que dicta todo. El boomer fue programado para la lealtad absoluta, el Gen X para la desconfianza total, el millennial para la inmediatez ansiosa y la generación Z para la eficiencia algorítmica. Pero el gran legado que dejan las pantallas es este. Hoy la identidad no se descubre, se diseña. Todos estamos buscando lo mismo, validación, pertenencia y una identidad que sea viable en la plataforma en la que vivimos. Pero si crees que la historia de la programación termina aquí, estás muy equivocado. Mira a tu alrededor. Nosotros fuimos criados por pantallas y smartphones, pero ¿qué queda de la generación alfa? Ellos están siendo programados por algoritmos e inteligencias artificiales que no solo te sugieren qué ver, te lo programan antes de que tú mismo lo sepas. ¿Será la generación alfa la generación con la programación más sutil y poderosa de la historia? O, irónicamente, podrían convertirse en la generación más inteligente y habilidosa con la inteligencia artificial para crear ellos su propio branding y su propio mundo, por así decirlo. Y si quieres seguir conectando los puntos entre lo que consumes, lo que vives y cómo todo está conectado, recuerda, nada es casualidad, todo es branding. Por favor, suscríbete y nos vemos en el próximo video.